Bienvenidos a este nuevo video de noticias automotrices, el de este sábado 6 de junio de 2026. Hoy vamos a hablar de la Renault Twingo eléctrica, que acaba de salir y ya es víctima de un nuevo problema particularmente molesto. También hablaremos de un descubrimiento totalmente inesperado que podría permitir que millones de motores diésel sigan funcionando mucho más tiempo de lo previsto, y del fabricante de frenos Brembo, que ha presentado una tecnología que podría volver completamente obsoleto el sistema de frenos actual. Espero que los temas que elegí para ustedes hoy les interesen. Si es así, cuento con ustedes, como siempre, para demostrarlo dejando un like, suscribiéndose para los próximos videos y apoyando este si les aparece la opción. Y por supuesto, también dejando un comentario en el que den su opinión sobre las noticias del día, y tal vez en el que compartan sus experiencias con el Renault Twingo. Quizás seas de los primeros franceses que recibieron su Twingo eléctrica y tal vez quieras compartir tu experiencia. Tal vez fuiste víctima de los problemas de los que vamos a hablar. O quizá, al contrario, todo te ha salido bien. Si es así, no dudes en decirlo también. Vamos a empezar este video hablando de la nueva Renault Twingo eléctrica, que es víctima de un nuevo problema. Digo nuevo problema porque, en realidad, ya habíamos hablado en otro video sobre la Twingo eléctrica. En el momento en que los primeros clientes recibieron su auto, descubrieron con asombro y mucha decepción que los 263 kilómetros de autonomía casi nunca se podían alcanzar. Y sobre todo, que habían comprado un auto particularmente poco versátil. Recuerden que en esa época se hablaba de que, con su consumo en autopista a 130 kilómetros por hora, era capaz de solo 95 kilómetros de autonomía en autopista, lo cual es realmente muy poco. Eso podía pasar hace algunos años, pero ahora que los autos eléctricos salen con 600 kilómetros de autonomía real en autopista, la verdad es que queda muy mal. Entonces, en esa época se hablaba sobre todo de un problema de comunicación y de comercialización, ya que el problema de autonomía era más bien que los clientes se quejaban de que en la concesionaria no les habían informado bien sobre la autonomía real del vehículo, más que de un defecto real. Aquí más bien vamos a hablar de un defecto de diseño que realmente no se podía notar antes, ya que hubo que esperar a que hiciera calor para darse cuenta. Hubo que esperar a que, efectivamente, llegara el buen tiempo, con días soleados y temperaturas de más de 30 grados, para darse cuenta de otro problema mecánico esta vez. Lo que pasó es que, para ahorrar hasta el último centavo, Renault tomó una decisión técnica muy particular para este Renault Twingo eléctrico, con el fin de reducir los costos, pero también el peso del vehículo. Renault renunció a un sistema de enfriamiento líquido de la batería, que es lo habitual en, vamos a decir, entre el 95 y el 99% de los autos eléctricos actuales, para en su lugar ponerle un sistema de enfriamiento por aire. Un compromiso que funciona perfectamente para un uso urbano, pero que presenta problemas bastante rápido en la autopista, tanto en clima caluroso, como cuando el auto se usa realmente a 130 km por hora sin parar. En esos casos, el enfriamiento por aire del vehículo no es para nada adecuado para las temperaturas que pueden alcanzar las baterías. En el mejor de los casos, esto puede simplemente limitar completamente la velocidad de recarga de la batería, ya que por seguridad, la batería efectivamente va a impedir la recarga rápida. La recarga rápida que no es tan rápida. Recordemos que en el caso de la Twingo, si no me equivoco, la recarga rápida es de 50 kilovatios. Eso realmente no es mucho para un auto eléctrico nuevo en 2026. Muchas marcas ahora ofrecen 350 kilovatios, incluso 600 kilovatios para algunas marcas europeas, e incluso 1000 kilovatios para las marcas chinas. 20 veces más rápido. Cuando todo sale bien, cuando el auto está bien enfriado, Renault anuncia que con esta velocidad de recarga, se puede cargar del 15 al 80% de la batería en solo 30 minutos. ¿Recuerden? Habíamos hablado del hecho de que si cargamos del 0 al 100 con la curva de velocidad de recarga, estamos más bien alrededor de 45 minutos o incluso una hora. El problema es que, como la batería se calienta muchísimo, y como tiene un sistema de enfriamiento por aire, no es capaz de regular su temperatura. Limita la velocidad de recarga de la batería para evitar un posible incendio, y el tiempo de recarga simplemente se duplica. Es decir, para cargar del 10 al 80% toma casi una hora. Y aparentemente, según las diferentes pruebas que se pueden leer por aquí y por allá en internet, para pasar de 0 a 100 en estas condiciones, estamos alrededor de una hora a una hora y media. Y eso, todavía, es el pequeño problema. Porque el gran problema es que cuando el coche se calienta demasiado, pueden aparecer simplemente mensajes de error en el tablero que simplemente impiden volver a arrancar, o en todo caso, impiden conducir normalmente. Mensajes de falla eléctrica, de carga de batería imposible. Con, al final, otro problema que se suma a esto, y es que la solución para depurar el coche y poder volver a usarlo normalmente podría estar casi al alcance de cualquiera. Excepto que no. Ese no es el caso por otra decisión técnica que tomó Renault. Cuando el coche se sobrecalienta y aparece un mensaje de error así, la mejor manera de quitar el mensaje de error y poder seguir normalmente tu camino es desconectar y volver a conectar la batería de 12 voltios. Una operación que es casi imposible, al menos fuera del taller, ya que acceder a esta batería requiere poder abrir el cofre en la parte delantera del vehículo. El cofre fue diseñado para que los conductores no puedan abrirlo. Para poder abrir el cofre, se necesitan ciertas herramientas especiales de Renault que permiten desmontar varios accesorios del vehículo, lo que luego permite desencajar el cofre, desconectar la batería
y volver a conectarla. Así que si esto te pasa en una área de descanso de la autopista, es imposible arreglarlo tú mismo. Es una lástima para Renault porque es un modelo bastante esperado y su inicio en el mercado es mucho menos satisfactorio y mucho menos prometedor, al final, que el inicio de la Renault 5 eléctrica, que había tenido muchos menos problemas. Y otra vez, es una lástima encontrarse con vehículos que tienen problemas así, problemas electrónicos o problemas de fiabilidad que realmente se deben a la intención de la marca de ahorrar dinero. Si Renault no hubiera querido ahorrar en el sistema de enfriamiento o simplemente en la solución del seguro del cofre, probablemente no estaríamos en esta situación. De cualquier manera, es necesario que Renault reaccione rápidamente para corregir este problema, ya sea con una solución de software o una solución mecánica. Porque bueno, ya estamos llegando al verano, el momento en que potencialmente miles de franceses van a recibir su Twingo. Y bueno, simplemente será imposible para ellos llegar a su destino de vacaciones. Bueno, en todo caso, si toman la autopista. Pero bueno, ¿quién tiene ganas de hacerse un viaje de 700 kilómetros en la autopista a 80? Díganmelo en los comentarios. Por suerte, no todas las noticias del día son tan preocupantes. Mientras algunos conductores ya descubren los límites del nuevo Twingo, un descubrimiento totalmente inesperado podría esta vez devolver la esperanza a millones de automovilistas. Mientras cada vez más restricciones afectan a los vehículos diésel, un descubrimiento podría cambiar el futuro de millones de automovilistas. Desde hace varios años, el diésel parece condenado. Entre las zonas de bajas emisiones, las normas ambientales cada vez más estrictas y las consecuencias del Dieselgate, muchos pensaban que este tipo de motorización ya no tenía futuro. Ningún futuro, pero unos investigadores acaban de lograr un avance importante que podría cambiar totalmente las reglas del juego. Esto viene de un equipo de la Universidad RUDN, que es una universidad rusa, que logró hacer funcionar un motor diésel con aceite de colza puro, sin recurrir al diésel tradicional y sobre todo, y esto es lo más importante, y la gran diferencia con respecto a combustibles como el oleosan, que ya existen y que están hechos a partir de aceite de colza, pero que requieren una transformación química. Aquí estamos hablando realmente de usar aceite de colza puro en motores diésel modernos, sin que ese famoso aceite de colza haya pasado por ninguna transformación química. En lugar de modificar químicamente el combustible, esta universidad prefirió trabajar en el propio motor. ¿Qué habría que modificar en un motor diésel moderno para que pueda funcionar con aceite de colza sin dañarse y conservando todas las ventajas clásicas de un motor diésel? Es decir, su robustez, su autonomía y su bajo consumo. Y descubrieron que, al hacer una reprogramación electrónica del vehículo adaptado, al aumentar ligeramente el volumen de la cámara de combustión y al modificar la forma de la cavidad de los pistones, pues funcionó. Y que funcionó incluso bastante bien porque, manteniendo el rendimiento del motor diésel en el que hicieron sus pruebas, notaron un sobreconsumo del 5%, pero eso no es tan grave, ya que el aceite de colza crudo cuesta la mitad de lo que cuesta un litro de diésel actualmente. Así que sería potencialmente interesante económicamente, pero también es potencialmente interesante ecológicamente, ya que al usar este aceite de colza puro, las emisiones de partículas finas medidas se redujeron en un 80%. Entonces, para resumir la situación, eso daría vehículos que normalmente conservan su rendimiento, también su fiabilidad, que consumen un poquito más con un combustible casi 2 veces más barato y 80% menos de emisiones de contaminantes. Desafortunadamente, es un poco como con todas las innovaciones que se han realizado en los últimos meses sobre los diferentes combustibles alternativos, funciona muy bien a pequeña escala, pero el problema es la fase de industrialización, es decir, pasar de la fase experimental, donde vemos que funciona bien, a generalizarlo, comercializarlo, para que se vuelva la norma. Y ahí, pues, es una carrera contra el tiempo la que se está jugando, porque enfrente está la Agenda 2035 de la Comisión Europea para detener el motor de combustión, y por ahora, sigue habiendo un margen muy pequeño para los combustibles alternativos, entre los cuales este finalmente forma parte. Así que queda un poco menos de 10 años para este tipo de tecnología, para demostrar su eficacia, y sobre todo, para implementar todas las infraestructuras necesarias para su uso, y eso no está asegurado. Y para terminar, aquí está quizá la innovación más fascinante del día. Brembo acaba de revelar una tecnología que podría volver obsoleto un elemento presente en casi todos los autos desde hace más de 100 años. Ese elemento es el líquido de frenos, porque efectivamente, desde la década de 1920, el funcionamiento de los frenos no ha cambiado mucho. Sigue basándose en el mismo principio. Es decir, cuando el conductor pisa el pedal de freno, un pistón pone el líquido de frenos bajo presión. En el circuito, el líquido circula por todo el sistema hasta las ruedas, donde acciona las pinzas, que luego aprietan los discos de freno para desacelerar el vehículo. Es un sistema probado, confiable, que funciona bien, pero que ha cambiado muy poco en su funcionamiento básico desde hace décadas. Y hoy Brembo quiere cambiar eso con este nuevo sistema llamado Sonsify, sistema que presentó hace varios años, pero que ahora, por fin, entra en fase de industrialización y producción. Es una tecnología de frenado electrónico que elimina totalmente los componentes hidráulicos tradicionales. Concretamente, ya no hay líquido de frenos, ni siquiera un circuito para algún tipo de líquido. En su lugar, son motores eléctricos los que controlan directamente las pinzas del freno, gracias a un software que analiza constantemente la presión ejercida sobre el pedal
la velocidad de las ruedas y el comportamiento del vehículo, para determinar con precisión la fuerza que se debe aplicar en cada rueda. Así que, no solo permite prescindir del sistema de líquido de frenos, sino que además, el rendimiento es bastante impresionante, ya que, mientras que un circuito hidráulico clásico necesita entre 300 y 500 milisegundos para activarse por completo, la tecnología Brembo Sensify anuncia solo 80 milisegundos, es decir, vamos, 3, 4, 5 veces menos. Una diferencia considerable que podría mejorar tanto la reactividad, la precisión como la eficacia del frenado. Sensify se había presentado hace algunos años, pero ahora sí, el fabricante estadounidense Lucid será el primero en aplicar este dispositivo Sensify en sus autos, en su sedán Air Dream Edition. Probablemente otros lo seguirán. La gran pregunta es, ¿los clientes confiarán en este tipo de sistema? Porque es cierto que cuando algo funciona bien, aunque no sea ultra avanzado tecnológicamente, pues ¿por qué reemplazarlo siempre? ¿Será que ya cubrimos todas las noticias de hoy? Espero que el video les haya interesado. Si es así, cuento con ustedes para que lo demuestren. Como siempre, dejando un like, suscribiéndose y si quieren, apoyando con el botón de unirse debajo de este video. Nos vemos mañana para el último video de la semana. Chao.